Buenos días a todos, a todas los que estáis aquí. Ya veo que, a diferencia del primer culto, hay mucha gente joven y adolescente, lo cual me gusta, me encanta. Vosotros también me encantáis, la verdad, no voy a mentir. Pero siempre es un gusto, un gozo ver cómo la gente adolescente y joven viene a la iglesia. Vale, en esta mañana quiero hablaros de un libertador, de una persona que libró al pueblo de Dios. Y mira, quizás en el cole, en el instituto, has estudiado, quizás os puede sonar, historias como William Wallace y cómo liberó al pueblo escocés de la tiranía británica, ¿sí? Y a lo largo de la historia del ser humano han habido grandes libertadores. Algunos estudian en las escuelas, se leen libros en las universidades y se analizan para entender el sentimiento de la persona que liberó a los esclavos y también para entender cómo se pudieron sentir los esclavos. Pero en esta mañana quiero hablarte de un libertador concreto y ese es Moisés. Moisés es una persona que liberó al pueblo de Dios oprimido en Egipto. Pero en esta mañana te quiero hablar de su historia, porque Dios ha puesto algo en mi corazón para ti en esta mañana. Dios ha puesto algo en mí en estas semanas preparando este mensaje para ti. Y no creo en las casualidades. No creo que yo esté aquí por casualidad. No creo que fuera alumno de Josué un día hace 2, 3 años. No creo que nos cruzara en el mismo camino por casualidad. Y creo firmemente en el Señor, que hoy estoy aquí en esta mañana para darte un mensaje para ti, porque Dios quiere decirte algo en esta mañana. Amén. Mira, vamos a hablar del inicio de este libertador, porque como todo gran libertador, como toda gran persona, tiene un gran inicio. Y mira, este pequeño niño varón nace de un matrimonio de la tribu de Leví, de los hebreos. Y en este momento de la historia, el pueblo hebreo o israelita está siendo esclavo en la tierra de Egipto. Y peor aún, el faraón que estaba gobernando puso una norma para el pueblo hebreo. Y la norma dice lo siguiente: todo niño varón hebreo va a morir cuando nazca. ¿Qué clase de faraón, qué clase de corazón había dentro de esa persona para querer matar a los niños recién nacidos? Imagino que a lo largo de tu vida habrás podido ver algún bebé recién nacido. O más aún, lo habrás experimentado en primera persona, porque eres padre o madre. Y puedes ver la fragilidad, la ternura que despierta un bebé. Algunos dicen que son feos. Otros dicen que son guapos. Yo opino que la belleza está más en el interior del niño, no tanto en el exterior. Yo creo, lo siento. Hay gente que no. Pero puedes ver la fragilidad en ese bebé. Y el faraón dictaminó la sentencia de que muriera todo niño varón hebreo nada más al nacer, recién nacido. Y esto la Biblia nos explica que sucede porque el faraón tenía miedo de que hubiera una revolución, de que el pueblo hebreo se rebelara de la esclavitud y peleara contra el faraón y se hicieran libres. Y el temor del faraón era que no fueran libres el pueblo hebreo. Y por eso, para controlar la natalidad que se estaba descontrolando, mandó a matar a los recién nacidos varones, para así evitar una rebeldía, una revuelta. Y tenemos en la historia como los padres de este pequeño niño varón que acaba de nacer. Y vemos como este matrimonio tiene que enfrentar una dura decisión. ¿Qué hacemos con el niño? Es varón. Va a morir. A lo cual que empiezan a decidir y ponen un pequeño parche, ¿verdad? A veces tomamos decisiones o tenemos que tomar decisiones, pero ponemos un pequeño parche, bueno, ya lo decidiremos de aquí a un tiempo. Y no atajamos el problema de raíz. Y así hicieron, dijeron, mira, vamos a esperar 3 meses. 3 meses y ya decidiremos, porque ahora mismo
no sabemos qué hacer con nuestro hijo, que lo van a matar. Y pasó el tiempo y llegó el momento de volver a tener que decidir. Y los padres tomaron probablemente una de las decisiones más difíciles de sus vidas. Y si eres padre o madre y estás aquí en esta mañana, vas a poder entenderlo. La madre cogió una cesta, la recubrió del mejor material impermeable, algunos dicen que mejor que el Gore-Tex incluso, o el waterproof. Recubrió la cesta, puso a su hijo dentro de la cesta en el río Nilo y lo dejó ir río abajo. Puedo imaginarme a la mujer que en esa cesta está poniendo un bebé físicamente, pero su corazón, la mitad por lo menos de su corazón estaba dentro de esa cesta. Y mientras empujaba la cesta río abajo, se estaba yendo parte de su corazón. Su alma estaría fragmentada poniéndola dentro de esa cesta, despidiéndose de su hijo de 3 meses. Y a eso que su hermana Miriam no quería perder la esperanza y empezó a seguir río abajo cómo bajaba la cesta, observando al niño a lo lejos para ver si aún había esperanza para el pobre niño. Y dio la casualidad, algunos dirán casualidad, pero nosotros decimos que fue Dios. Y dio la casualidad de que esa cesta llegó a las manos de la princesa porque ese día la princesa del país había decidido hacerse un baño. Y estaba bañándose en el río, ella la princesa, así como David vio a Betsaida bañándose. Y se estaba bañando la princesa y vio la cesta venir y mandó a una de sus sirvientas y dijo: recogedme la cesta que quiero ver lo que hay dentro. Y escuchó el llanto de un niño llorando, lo escuchó y abrió la cesta y efectivamente había un niño. Y ella dedujo lógicamente que ese niño era hebreo, porque su padre acababa de poner la norma y ese pequeño niño llorando porque acababa de ser abandonado, estaba llorando. Y espero que nunca tengamos que vivir esa situación de abandono, de que te tengan que abandonar tus padres. Y pido a Dios que ayude a esas personas que en la actualidad son abandonadas. Y ese niño llorando clamaba por un hogar. Y salió Miriam de entre los arbustos: ¡hey! Yo puedo ayudar, porque la princesa buscaba a alguien que pudiera amamantar al niño. Y salió Miriam: yo conozco una mujer hebrea que pueda amamantarlo. Y fue a buscar a la madre biológica. Y gracias a Dios por esto, porque de la desesperanza de este matrimonio, de ver que su hijo iba a morir, un rayo de luz de esperanza hizo que pudiera estar los 3 primeros años de su vida con su propio hijo, amamantándolo. Y Miriam y su mamá estuvieron cuidando y amamantando al pequeño varón, que la princesa de Egipto le puso por nombre Moisés, que significa sacado del agua. Y vemos cómo la historia de Moisés empieza de una forma fascinante, ¿verdad? Porque empieza siendo un esclavo, sin voz, ni voto, ni derechos. Tiene que morir el pobre niño. Y de lo más bajo termina en lo más alto, en la familia más poderosa del país. Pero lo mejor estaba por venir, porque Moisés creció, se hizo adolescente, las hormonas, se hizo joven. Qué bonito, ¿verdad? Ser joven. Es la etapa más bella del mundo. Le echo un poco de menos. Bueno, aún somos jóvenes, ¿no, cariño? Un poco. Y Moisés creció y se hizo joven y descubrió una verdad incómoda para su vida. Una verdad que cambiaría su vida para siempre. Porque bajó a ver una vez más la grandeza de Egipto y se encontró una escena dolorosa. El pueblo Egipto, los egipcios, maltratando y pegando a los hebreos israelitas porque eran esclavos. Y puedo imaginarme a Moisés viendo por un lado a la gente de su propio país, los egipcios, maltratando, humillando a su propio pueblo, los hebreos. ¿Qué clase de sentimiento debería de sentir Moisés? Que la gente de su propio país está maltratando al pueblo hebreo. Y los están castigando y obligando a construir las pirámides una y otra vez, día tras día, sin descanso, sin derecho ni siquiera a comer o beber. O vete a saber
cómo los maltratarían. Y a todo esto hubo un día que Moisés vio cómo se enfrentaba un soldado egipcio, cómo estaba pegando a un esclavo hebreo. Y a Moisés le nació de dentro, no pudo controlar, imagino sus impulsos, como nos pasa a cada uno de nosotros. Y se metió en medio de la pelea. Y en medio del forcejeo, intentando proteger al hebreo, lo mató. Mató al soldado egipcio. Y por el miedo a ser descubierto, porque era príncipe del país, era una persona importante con autoridad, escondió el cuerpo en la arena, se agachó y lo escondió para que nadie lo viera y nadie descubriera lo que acababa de suceder. Pero la cosa no acaba aquí, porque al día siguiente discutieron dos esclavos hebreos. No sabemos quién, pero podría ser a lo mejor familia de Moisés o amigos de sus hermanos de Moisés. No sabemos este detalle, pero podría ser cualquiera de su pueblo. Entonces él le salió de su impulso porque él se sentía egipcio y se sentía hebreo al mismo momento y se puso en medio de la pelea y los separó, medió por la pelea. Igual que en el patio del instituto, a veces si ves peleas, pues qué digno y qué valor y honra a la persona que entra a separar, a pesar de que pueda recibir daño o a pesar de que pueda ser humillado o avergonzado por la situación. Pero Moisés se puso dentro para separar. Y uno de los hebreos le miró a la cara y le dijo: ¿me vas a matar como hiciste con el egipcio? ¿Me vas a matar también? Porque los hebreos sabían que él era hebreo, pero también Moisés tenía autoridad para al menos intentar deshacer la esclavitud del pueblo hebreo. Y para los hebreos, la imagen que podían tener de él sería como: mira esta persona que tiene autoridad y es hebreo y no hace nada para ayudarnos. Y el faraón pensaría: mira esta persona que es mi hijo y es hebreo y defiende a los hebreos. Entonces el faraón mandó castigar a Moisés y fueron a por él. Y Moisés, entre dos aguas: me rechaza el pueblo hebreo, me rechaza el pueblo egipcio. Quiero defender a mi pueblo, pero me rechazan. Quiero ser parte de la familia real del faraón, pero acabo de matar a un egipcio y mi padre me manda a buscar para castigarme y veo que me rechazan también. Y mira, no hay nada más doloroso en esta vida que el rechazo, ¿verdad? No hay nada más doloroso en esta vida que el rechazo. Uno de los grandes miedos que tiene el ser humano es el miedo al rechazo. El miedo a la muerte y el miedo al rechazo, puedo decirte que son los grandes miedos que experimenta el ser humano y que huye de ellos porque no quiere experimentarlos nunca. Nunca. Y precisamente la adolescencia y la juventud es una etapa, puede ser difícil porque empiezas a experimentar eso. Y el adulto de alguna forma se ha curtido de alguna forma. Pero para adolescentes y jóvenes no es fácil. Y el miedo al rechazo domina a veces nuestras vidas. ¿Hago para lo que piensan los demás? ¿Actúo conforme a lo que digan los demás para que no me rechacen? ¿Haré lo que haga falta para gustar a los demás para que no me rechacen? Porque no quiero sentirme solo, rechazado por mis amigos, ser la oveja negra del instituto. Y Moisés estaba en este momento así, rechazado por hebreos y rechazado por egipcios. Y cogió todas sus riquezas, me imagino la situación, quitándose sus anillos, sus coronas, su vestimenta y huyendo de Egipto. Lejos. Estoy cansado, no puedo, me voy. Y huir es un acto, puede parecer de alguien no valiente, pero yo creo que es un acto de valentía, porque muchas veces huimos de muchas situaciones de la vida, trabajos que no nos han ido bien, que no nos sentimos útiles, que nos despiden, tenemos que huir, nos tenemos que ir y empezar de cero. Institutos que la experiencia no nos va bien. Y Moisés tuvo que huir de Egipto y llegó a un nuevo lugar. Llegó a una tierra que se llama Madián. Y mira, en Madián es ese lugar que huyes y empiezas de cero. A lo mejor hay mucha gente en esta iglesia
que para ellos esta iglesia es Madián. Es el lugar que huyes de tu contexto, de tu entorno, para empezar de cero. Es el lugar donde buscas refugio, donde buscas amigos para empezar de cero. Y eso es Madián para Moisés. Moisés salió corriendo de Egipto y llegó a Madián y ahí inició su vida de cero. El niño que iba a morir, que era esclavo, que pasa a la familia real, acaba en Madián, empezando de cero. Y la Biblia nos explica en Éxodo que encuentra un nuevo oficio y se hace pastor. La Biblia también nos cuenta que conoce a Jetro y a sus 7 hijas. Dios bendiga a Jetro. Dios bendiga a Jetro. 7 hijas. Y una de esas hijas puso la mirada en Moisés. Y Moisés puso la mirada en una de ellas. Y se enamoraron y se casaron. Y se llamaba Séfora, esta chica. Y Moisés se casó con Séfora y tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. Y Moisés encontró en Madián un lugar donde pudo ser como él era, donde pudo crear raíces, donde pudo hacer amistades, donde podía compartir, trabajar. Y oro para que esta iglesia sea ese lugar para ti. Que puedas servir, trabajar, conocer a tu pareja, crear lazos y pedir ayuda si hace falta. Y eso fue Madián para Moisés. Pero un día cambiaría también la vida de Moisés para siempre. Porque un día Moisés, mientras estaba trabajando de pastor, a lo lejos vio una zarza consumiéndose por el fuego, ardiendo. Y yo imagino que alguna vez habrás visto cómo actúa el fuego con las plantas o árboles. Pero si tú ves cómo actúa el fuego, cuando el fuego arrasa un árbol, el árbol se consume 10 segundos, 20, 30, muy rápido. Pero me imagino a Moisés mirando la zarza a lo lejos y decir, ostras, esta zarza lleva ya un ratillo y no se consume. ¿Qué está pasando aquí? Y Moisés se acercó a la zarza ardiendo, pero que la zarza no se consumía, y se encontró a alguien y tuvo ese día un encuentro con Dios. Le empezó a llamar la zarza por su nombre, Moisés, Moisés. Porque Dios cuando nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce. Moisés, Moisés. Y Moisés, ¿quién eres? ¿Qué está pasando aquí? ¿Una zarza hablando? Y Dios, en este momento, a nivel teológico, es uno de los momentos más importantes de toda la Biblia, porque Dios se describe como es. ¿Sí? Se describe. Y Dios dice, yo soy el que soy. Y esta expresión en hebreo es Yahvé. Y para la liturgia judía es absolutamente prohibidísimo, está muy prohibido decir la palabra Yahvé, porque es la palabra que utilizó Dios para describirse a sí mismo. Entonces era una herejía enorme decir Yahvé. Solo Dios podía decir eso porque Dios mismo se habría descrito con esa palabra. Pero hubo una persona que se describió con esta palabra. Hasta 7 veces. Y esta persona fue Jesús. Cuando dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Porque Jesús quería mostrar a la gente que Él era Dios hecho en persona y por eso utilizó Yahvé, la misma expresión que había utilizado siglos y siglos antes Dios para describirse, porque Jesús era Dios. Entonces Dios se describió de esta manera a Moisés y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado las quejas de mi pueblo, he escuchado el sufrimiento de mi pueblo ahí en Egipto. Y yo digo, como Dios de este mundo, digo, basta, basta. Se acaba la esclavitud de mi pueblo. Y tú, Moisés, vas a llevar este cometido y vas a liberar a mi pueblo, porque yo, Dios, digo, basta, se acabó la esclavitud a mi pueblo. Porque los hebreos nacían esclavos
y morían esclavos. Entonces Moisés, la parte bonita de la historia sería que hubiese sido, hombre, estaba esperando el llamado, Señor, soy un crack. Estaba deseando este momento toda mi vida. Llevo preparándome para este momento y voy a por ello. No, es como un examen sorpresa en la universidad o en el instituto, que te lo ponen y no te lo encuentras ahí delante y después pues te lo tienes que comer, ¿no? Moisés le dijo, ¿yo? Perdona. ¿Yo? ¿Un simple pastor? ¿Yo? Que estoy aquí tan tranquilo en Madián rehaciendo mi vida con mis amigos, con Séfora, con mis hijos, con el suegro Jetro, todo perfecto. ¿Yo por qué? Si no tengo capacidad, si no tengo habilidades, si soy un don nadie, si incluso me cuesta hablar y tartamudeo. ¿Yo? Y Moisés le llegó a decir a Dios, fíjate la redundancia, envía a otro, llama a otro, pero a mí no. Ay, es que tienes que servir en la iglesia. ¡Uy, madre mía, qué pereza venir a la reunión de oración! ¡Que vaya otro! Yo no voy a servir. ¿Qué quiero decir? Aprender un instrumento a tocar. ¡Qué pereza, madre mía! No estoy capacitado. Envía a otro a que aprenda. Yo enseñar de la Biblia, a liderar un grupo de jóvenes, ayudar a hacer algo en la iglesia. No, que vaya otro. Yo no. Y las excusas llenaron la boca de Moisés, fruto de inseguridad y de dudas que tenía. Y está bien, todos tenemos dudas e inseguridades, ¿verdad? Todos. Seamos honestos. Pero ve y cuéntaselas a Dios. Ve y díselas a Dios. Porque Dios respondió esas dudas y esas inseguridades de Moisés. Y le dijo, tartamudeas, eres inseguro, tienes dudas, no te preocupes. Tendrás a personas a tu alrededor, como tu hermano Aarón, que te va a ayudar a hablar si hace falta. ¿No te ves capacitado? Tranquilo. Le dio milagros, estuvo con él. Y acaba resumiendo en Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo, pero tienes que ir. Y yo te aseguro que estaré contigo, pero tienes que ir al lugar. Si no vas, no lo vas a ver. Tienes que ir. Moisés cogió a su mujer Séfora, habló con su suegro Jetro y así fue. Y fueron a Egipto a liberar de la esclavitud al pueblo de Dios, como otros grandes libertadores, como William Wallace, que mencioné al principio que han habido. Y yo viendo esta historia decía, ¡guau! Qué increíble la historia, ¿verdad? Y pensaba y decía, qué bendición que en nuestro país, en Occidente, en Europa, no hay esclavitud, ¿verdad? No vas a llevar a casa y va a haber un amo que te va a pegar, a maltratar porque no has hecho X cosa, porque no has estudiado o no hay... Tienes derechos, tienes libertades, tienes voto, tienes voz, tienes libertad, ¿verdad? Somos libres, tenemos la mayor virtud del mundo, el mayor valor y principio que es la libertad, ¿verdad? Y nadie nos la está quitando, ¿verdad? Pero me llevé una sorpresa, porque empecé a leer la definición de la palabra esclavitud. Y leyendo cada una de las acepciones encontré una, concretamente la segunda, que decía lo siguiente: la esclavitud, y escucha atentamente porque a lo mejor te sientes identificado allá donde estás, la esclavitud es someterse a una pasión, afecto, deber o vicio que te priva de libertad. Lo voy a volver a leer. La esclavitud es someterse a un deber, pasión, vicio o afecto que te priva de libertad. Y digo, uy, a ver, esto, cuidado, ¿eh? Y empiezo a pensar en las personas que están sometidas en su trabajo, que trabajan horas y horas y horas al día y a causa del trabajo no ven a sus hijos, no pasan tiempo con su familia y se les conoce como padres o madres ausentes. Y encima a causa del trabajo ni siquiera tienen tiempo de venir a la iglesia ni de servir al Señor.
y les están privando su libertad y están sometidos a su trabajo. Y empieza a pensar en aquellas personas sobre el aspecto físico que están sometidas a lo que muestran a las demás personas. Están sometidas absolutamente, entregadas a lo que los demás ven en las redes sociales, deseando tener 100, 200 me gustas, poniendo filtros y filtros y filtros para verse mejor, sometidos a su aspecto físico. Y ya ni hablar de las personas que se retocan el cuerpo puramente por estética. Puramente por estética. No vaya a ser que me vean el Michelin y ya, ¿no? Me sienta mal. Sometidos a su apariencia física, esclavos de lo que los demás ven de ellos, quitándose la libertad de que la gente vea quién eres de verdad. Guapo, feo, alto, bajo, calvo o con pelo, ¿qué más da? Pero largo, corto. Sometidos a su apariencia física. Y empecé a pensar en las personas que están sometidas, ¿sabéis a qué? Al entretenimiento, a los videojuegos, a las películas, a las series. Y pasan horas y horas y horas porque están sometidas no a una pasión, no a un vicio, al entretenimiento. Y pasan horas y horas y horas y horas. ¿Y qué pasa? Que con todas esas horas pueden invertir tiempo en hacer tantas cosas interesantes, importantes y buenas para sus vidas y son esclavos del Fortnite o del League of Legends. Y pierden libertad. Porque podrían llegar a casa y decir, voy a hacer algo diferente, pero no. Acaban haciendo lo mismo por vicio. Esclavos de las pantallas. Esclavos del entretenimiento. Y pensé en las personas que somos todos, yo creo, aquí en esta sala, que tenemos este cacharro en nuestro bolsillo, ¿verdad? Que pasamos horas y horas, no sé si lo sabéis, que hay el informe dentro de cada móvil que te dice el tiempo que pasas con el móvil. Y a mí me salen de 3 a 4 horas, ¿verdad? Y cuando tú lo ves dices, ¡no! Me han cogido el móvil. Yo no soy ese. Por favor, Señor. Cuando yo lo primero que hago al levantarme es mirar este móvil y es lo último que hago. Y me avergonzaba pensando en esto y preparándolo en mi casa. Cuando siempre había pensado que lo último que haré al acabar el día es orar al Señor. Mentira, lo último que hago es mirar este maldito cacharro. Soy esclavo de esto. No puedo salir de casa si no llevo esto. No puedo, soy esclavo. Pensé en las personas que son esclavas a las malas conductas y a los malos hábitos, a la envidia, que se someten a la envidia, a la soberbia, al orgullo, al egoísmo, que les priva de la libertad de servir al Señor, de la libertad de hacer el bien, de buscar al Señor, su reino. Porque todo esto te priva de tu libertad y te está privando de hacer lo que Dios quiere para tu vida. ¿Hay alguien en esta sala que pueda levantar la mano si pregunto que no hay ningún esclavo? Todos los que estamos aquí somos esclavos de algo. En mayor o menor medida, todos somos esclavos de algo. Todos. Todos. Lo siento. Pero esta verdad que te estoy diciendo, hace varias semanas que estoy lidiando con ella. Todos. Y las personas que no han venido también. Y estamos en Occidente, las sociedades más avanzadas del mundo. Pero está lleno de esclavos. No se trata de una esclavitud física. Que llevemos cadenas en las manos, en los pies. Y que nos vayan a maltratar y a pegar porque no hacemos un trabajo. No, no es física la esclavitud. No lo es. Yo no llevo cadenas en mis manos. Pero mi esclavitud es espiritual. No es física, sino espiritual. Porque mi corazón está aquí. Mi corazón está en la Play, está en el Barça. Mi corazón está en todas esas cosas que me someten y me quitan mi libertad y me alejan de Dios. Soy esclavo del pecado.
El pecado es todo lo que haces que te va alejando y alejando de Dios y alejando y alejando. Y todas las horas que en mi juventud pasé jugando al League of Legends me estaban alejando del Señor y de los estudios, porque repetí primero de bachiller por culpa del League of Legends. Estoy seguro. Todo eso te aleja y te separa de Dios. Y todos somos esclavos, no físicamente, pero espiritualmente. Y mira, te voy a decir una cosa. A veces preferiría tener cadenas en mis manos que no en mi corazón. A veces preferiría tener que llegar a casa y rendir cuentas a un amo y que me castigara que tener que pasar mi vida en el infierno. Porque mi corazón pertenece a otros. O porque dedico más tiempo del que debería al Señor a otras cosas y me tienen sometido, como la pornografía, la envidia, la soberbia. Porque Moisés vino para liberarnos de una esclavitud física, como William Wallace y otros grandes libertadores. Pero Jesús vino para salvarnos de una esclavitud espiritual. Espiritual. Tu alma, tu corazón. Mira, quiero ponerte 2 ejemplos en esta mañana. 2 ejemplos de personas que son esclavas del pecado y que viven diariamente las consecuencias de la esclavitud al pecado. Las consecuencias. Porque la esclavitud al pecado tiene consecuencias. Mi obsesión con el aspecto físico y verme atractivo, hermoso y bello a las demás personas y subir fotos a Instagram con tantos filtros, queriendo desear likes y si no los tengo me preocupa, tiene consecuencias. Y una de estas 2 personas es Justin Bieber, ¿vale? Esta persona tan sexy, pero yo más. Esta persona es un ejemplo de vivir las consecuencias de la esclavitud al pecado. Mira, yo hubo una época de mi vida cuando era adolescente que idolatré a este chico, ¿vale? Lo idolatré. Era época de adolescencia, buscas referentes, personas que admiras. Y yo idolatré a esta persona. Quería ser como él. Bueno, viendo la imagen se entiende, ¿no? Yo quería ser como él. Pero esta persona está viviendo las consecuencias de la esclavitud al pecado. Tiene la misma edad que yo y cuando se hizo famoso a los 14 años, yo no lo entendía. Yo con 14 años descubriéndolo decía, ¿pero cómo lo ha hecho esta persona? Que es aclamado por todo el mundo, que es famoso cantante, con millones y millones de reproducciones en sus vídeos, con mi edad. Y yo lo admiraba. Y más tarde dice que empezó a seguir a Cristo. Pero esta persona en la actualidad sube imágenes a Instagram fumando, consumiendo estupefacientes. Y yo puedo ver en él quizás una persona que anhela seguir a Cristo, no lo sé, no voy a entrar, lo que hay en su corazón solo Dios lo hace, pero puedo ver en él, en una persona que, puede tener anhelo en seguir a Jesús, pero está viviendo las consecuencias de la esclavitud a su pecado porque constantemente consume estupefacientes. Y tiene que pagar las consecuencias porque en su adolescencia o juventud tomó malas decisiones. Y hoy en día sigue pagando las consecuencias. Las decisiones que tomamos en la adolescencia y la juventud, cuidado porque tienen consecuencias a corto, medio o largo plazo. Y es muy importante. Y es una etapa que tú ya te haces mayor y quieres hacerlo por ti mismo. Porque empiezas a tener criterio, identidad. Pero una mala decisión con 11, 14, 16, 17, 18 años, 20, 22, puede perjudicar el resto de tu vida. Y el segundo ejemplo que te voy a poner es de una persona que hizo esto. Esta persona se llama Andrés Díaz Pinto. Y Andrés Díaz Pinto un día cometió una mala decisión. Cualquier parecido de esta persona conmigo es pura casualidad. Pura casualidad, ¿sí?
Hombre, es un poco guapo, ¿no? Pura casualidad. Pero Andrés, un día, con 11 años, se metió en el ordenador de su hermano. Y bajando en internet, vio una imagen o vídeo que cambió su vida para siempre. Y Andrés recuerda perfectamente ese día, la hora que era, dónde estaba en casa y quién había en casa. Su madre estaba en la cocina y él estaba en la habitación viendo el ordenador de su hermano. Y por primera vez en su vida con 11 años vio contenido pornográfico. Y Andrés se acuerda exactamente de ese momento y de esa situación, por más que ha crecido. Porque esa imagen, ese vídeo, cambió su vida para siempre. Andrés no tuvo la suerte de tener gente joven, adulta, que le dijera esto, porque la pornografía empezó a existir por aquella época. Los que precedieron a Andrés veían revistas y no es lo mismo. El impacto de un vídeo es mucho más destructivo. Andrés no tuvo la suerte de que un joven en la iglesia, un líder, se lo explicara, porque no lo había vivido y no lo había experimentado. Era nuevo, era algo nuevo. Y Andrés no tuvo la suerte de ser maduro y de parar eso. Y Andrés empezó a crear una esclavitud con ese pecado, porque le privaba su libertad. Y Andrés no era capaz de irse a dormir sin mirar pornografía. No era capaz, era esclavo de la pornografía. Y Andrés pensaba, bueno, algún día lo solucionaré. Cuando sea más mayor, más inteligente, lo conseguiré. Y me libraré de estas cadenas espirituales. Y Andrés fue creciendo y empezó a tener ministerio en la alabanza, tocando la guitarra y liderando el grupo de alabanza. Empezó a servir en grupos de jóvenes y en campamentos y empezó incluso hasta a predicar. Pero un ciego no puede ayudar a otro ciego. Y un ciego no se va a sanar solo. Va a necesitar a alguien de arriba para ser sanado. Incluso yo pensé, que esto lo pensamos los jóvenes, porque trabajo con ellos y me lo dicen. Cuando me case, ¿sí? Cuando me case, dejaré esta esclavitud. Puedes cambiar el modelo de las cadenas, el color, el tamaño, pero las cadenas van a seguir estando. Las puedes cambiar. Cuando me case, a lo mejor lo consigo. Cuando me pase esto o lo otro. Pero las cadenas están ahí. Las cadenas están. Y Andrés un día necesitó ayuda. Pero Dios puso en la vida de Andrés, igual que hizo con Moisés, en mi vida me puso un Aarón en mi vida. Una persona que me ayudó en mi llamado, que me ayudó en lo más profundo de mi ser. Un Aarón en mi vida. Igual que Moisés tuvo a Aarón a su lado y le ayudó a hablar, le ayudó en todo lo que necesitaba. Dios puso en mi vida a un Aarón. Y ese Aarón para mí fue un bálsamo. Me hizo un discipulado y me ayudó a romper las cadenas. ¿Cuántas personas en esta mañana tienen cadenas? ¿Y cuántas personas en esta mañana quieren romper esas cadenas? ¿Cuántas veces lo intenté? ¿Cuántas? Es que ni incontables. ¿Y cuántas veces me decepcioné a mí mismo intentándolo y fallándolo, intentándolo y fallando? ¿Cuántas veces Jesús entrega su vida por nosotros? ¿Cuántas veces Jesús viene a buscarte y te viene a ayudar y te quiere romper las cadenas? ¿Y cuántas veces yo desperdicié la oportunidad? ¿Cuántas? Con 11 años empecé. Maldigo el día con 11 años que miré ese vídeo. Ojalá pudiera volver atrás y no poder volver a ver ese vídeo. Ojalá. Lo he pensado tantas veces. Tantas y tantas veces. Pero yo necesitaba un Salvador.
Y yo necesitaba ser libre de la esclavitud del pecado, porque me estaba privando de libertad, me estaba privando de mi relación con Dios, me estaba privando de todo lo bueno que Dios tiene preparado para mí. Me estaba privando. Y creo, como he dicho al principio, que no es casualidad que esté yo aquí en esta mañana. No es casualidad. Cuando Josué me llama por una parte digo, oh, qué bien, voy a Salou, voy a predicar en una iglesia chupi guay, increíble. Pero cuando pongo el GPS de Google Maps y miro 1 hora y media, digo, ¿1 hora y media desde casa? 1 hora y media. Pero luego pienso y digo, Dios tiene que tener un propósito para esta 1 hora y media de coche. Dios tiene que tener un propósito. Y se lo digo a mi mujer y mi mujer me dice, vamos cariño, vamos a Salou, yo te acompaño. Porque Dios tiene que tener un propósito. Y es cierto que por mi empatía y mi edad me centro en vosotros, chicos tan apuestos, tan increíbles. Pero todos somos esclavos, ¿verdad? Todos. Y mira, una de las últimas cosas que estuve meditando para este mensaje es la mirada celestial, lo llamé. Porque Moisés en todo momento que estaba haciendo su cometido tenía la mirada no en las cosas del suelo, no en las cadenas físicas, no en las cosas que podía ver físicamente, sino que tenía su mirada puesta en el cielo y por eso fue a liberar a su pueblo y a pelearse con el faraón y a decirle libera, libera, libera a mi pueblo. Y pasaron las 10 plagas y todo, y luego los 10 mandamientos. Pero si Moisés no hubiera tenido la mirada celestial, nada de eso habría pasado. Y si Jesús no hubiera tenido la mirada celestial, tampoco nada de eso habría pasado. Si Jesús hubiese mirado por su comodidad, por las cosas de la tierra, por su bienestar físico, mental, tampoco habría hecho lo que hizo por nosotros. Pero todos los personajes de la Biblia tenían todos la mirada puesta en lo celestial. Vale, yo puedo ser esclavo físico en esta tierra como un hebreo. Puedo serlo como les pasó a los hebreos que nacían esclavos y morían esclavos. Morían esclavos. Seré un esclavo físico, pero no seré un esclavo espiritual. No lo voy a ser, no lo voy a permitir. Porque mi mirada está en el cielo. No está en mi teléfono, en la tablet, en los instrumentos, está en el cielo. Y mi mirada está puesta en el cielo. Oro y pido en esta mañana que todas las personas que hay aquí, adolescentes y jóvenes, pongáis vuestra mirada en el cielo. Y que nos pase como yo o Justin Bieber, que creceréis y seguiréis lastrando la esclavitud del pecado. Yo he sido sanado y he sido libre, pero voy a tener que pelear con esto toda mi vida. Porque en mí he creado un deseo y voy a tener que lidiarlo. Igual que una persona que ha sido alcohólica y no puede ni ver ni una cerveza, no la puede ni ver. Y yo voy a tener que lidiar con esto toda mi vida. Toda mi vida. Pido al Señor, a esta iglesia, que pongáis la mirada en lo celestial. Que encontréis a Aarón entre vosotros, entre Josué, entre todas las personas que hay aquí, que estoy seguro que los hay. Estoy 100% seguro. 100%. Y que Dios nos ayude a ser esclavos, que no nos sometamos a cosas que nos privan de nuestra libertad. Y que podamos decir, soy libre, no solo físicamente como tú, sino espiritualmente. Amén. Pues Señor, quiero pedir por esta iglesia, por las personas que están aquí, porque tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que hay en cada corazón de cada persona. Tú sabes, lo sabes todo, lo sabes todo. Sabes todo. Lo que le ocurre de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tú lo sabes todo. Y si alguien ha podido reflexionar en esta mañana en aquello que le está privando la libertad, envidias, orgullo, egos, sometido a vicios, a pasiones laborales, a cualquier tipo de pasión que le está alejando y alejando cada vez más y más y más de Dios, pues pido que puedan acercarse a ti, Padre. Pedir ayuda, pedir liberación,
que puedan también acercarse a las personas de esta iglesia, que busquen a Aarón dentro de esta iglesia, que pidan ayuda, que pidan oración, que pidan ser libres de nuevo. Y como dice tu canción, libre soy en ti, Padre. Soy hijo de Dios, libre soy en ti. Escogido, perdonado y libre. Físicamente y espiritualmente. Que el Señor bendiga esta iglesia. Amén.